Unidad en Cristo. Lección 6. Imágenes de la unidad. El propósito de la lección de esta semana es que nos necesitamos mutuamente para realizar la obra de Dios. La lección la dividiremos en dos partes. La primera, el cuerpo de Cristo es el pueblo de Dios. Y la segunda, un rebaño y un pastor. Frecuencia cristiana. Después de impartir sus instrucciones, nuestro Salvador promete que si 2 o 3 se unen para pedir algo a Dios, eso les será concedido. Cristo demuestra con esto que debe haber unión con los demás, aún para desear un objeto determinado. Se da gran importancia a la oración unánime, a la unión de propósito. Debe haber acuerdo en las cosas que se desean y por las cuales se ora. No debe tratarse simplemente de los pensamientos y la actividad de una mente expuesta al engaño. La petición debe reflejar el deseo ferviente de varias mentes concentradas en el mismo punto. Iniciemos con la primera parte. El cuerpo de Cristo es el pueblo de Dios. Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. La Iglesia es el medio señalado por Dios para la salvación de los seres humanos. Fue organizada para servir y su misión es la de anunciar al mundo el Evangelio. Desde el principio fue el plan de Dios que su Iglesia reflejase al mundo su plenitud y suficiencia. Los miembros de la Iglesia, los que han sido llamados de las tinieblas a su luz admirable, han de revelar al mundo su gloria. La Iglesia es la depositaria de las riquezas de la gracia de Cristo y mediante la Iglesia se manifestará con el tiempo aún a los principados y potestades en los cielos el despliegue final y pleno del amor de Dios. Muchas y maravillosas son las promesas registradas en la Escritura en cuanto a la Iglesia. Mi casa, casa de oración será llamada de todos los pueblos. Y daré a ellas y a los alrededores de mi collado bendición, y haré descender la lluvia en su tiempo, lluvias de bendición serán. La Iglesia es la fortaleza de Dios, su ciudad de refugio, que Él sostiene en un mundo en rebelión. Cualquier traición a la Iglesia es traición hecha a aquel que ha comprado a la humanidad con la sangre de su Hijo unigénito. Desde el principio, las almas fieles han constituido la Iglesia de Dios en la tierra. En todo el tiempo el Señor ha tenido sus atalayas, que han dado su testimonio fiel a la generación en la cual vivieron. Estos centinelas daban el mensaje de amonestación, y cuando eran llamados a deponer su armadura, otros continuaban la labor. Dios unió consigo a estos testigos mediante un pacto, uniendo a la iglesia de la tierra con la iglesia del cielo. Él ha enviado a sus ángeles para ministrar a su iglesia, y las puertas del infierno no han podido prevalecer contra su pueblo. Cristo no reconoce ninguna casta, ni color, ni grado como necesarios para llegar a ser súbditos de su reino. La admisión en su reino no depende de las riquezas de una herencia superior. En cambio, los que han nacido del Espíritu son los súbditos de su reino. El carácter espiritual es lo que será reconocido por Cristo. Su reino no es de este mundo. Sus súbditos son los participantes de la naturaleza divina que habrán escapado de la corrupción que está en el mundo y que se manifiesta por la concupiscencia. A través de los siglos de persecución, lucha y tinieblas, Dios ha sostenido a su iglesia. Ni una nube ha caído sobre ella sin que Él hubiese hecho provisión. Ni una fuerza opositora se ha levantado para contrarrestar su obra sin que Él lo hubiese previsto. Todo ha sucedido como Él lo predijo. Él no ha dejado abandonado a su iglesia, sino que ha señalado en las declaraciones proféticas lo que ocurriría, y se produjo aquello que su Espíritu inspiró a sus profetas a predecir. Todos sus propósitos se cumplirán. Su ley está ligada a su trono, y ningún poder del maligno puede destruirla. La verdad está guardada e inspirada por Dios y triunfará sobre toda oposición. Efesios 3:21. A Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús, para todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Durante los siglos de tinieblas espirituales, la iglesia de Dios ha sido como una ciudad asentada en un monte. De siglo en siglo, a través de las generaciones sucesivas, las doctrinas puras del cielo se han desarrollado dentro de ella. Por débil, imperfecta que parezca, la iglesia es el objeto al cual Dios dedica en forma especial su suprema consideración.
Es el escenario de su gracia, en el cual se deleita en revelar su poder para transformar los corazones. No debemos olvidar que desde el principio y a través de los tiempos las almas fieles han constituido la iglesia de Dios en la tierra. ¿A qué hemos de comparar el reino de Dios?, preguntó Cristo, ¿o con qué semejanza lo representaremos? Los reinos terrenales son regidos por el ascendiente del poder físico, pero del reino de Cristo está excluida toda arma carnal, todo instrumento de coerción. Este reino está destinado a elevar y a ennoblecer a la humanidad. La iglesia de Dios es el palacio de la vida santa, lleno de variados dones y dotado del Espíritu Santo. Los miembros han de hallar su felicidad en la felicidad de aquellos a quienes ayudan y benefician. Es maravillosa la obra que el Señor determina que sea realizada por su iglesia a fin de que su nombre sea glorificado. Desde las edades eternas ha sido el propósito de Dios que todo ser creado, desde el resplandeciente y santo serafín hasta el hombre, fuese un templo para que en él habitase el Creador. A causa del pecado, la humanidad había dejado de ser templo de Dios. Ensombrecido y contaminado por el pecado, el corazón del hombre no revelaba la gloria del ser divino. Pero por la encarnación del Hijo de Dios se cumple el propósito del cielo. Dios mora en la humanidad, y mediante la gracia salvadora, el corazón del hombre vuelve a ser su templo. La fortaleza del pueblo de Dios radica en su unión con Él mediante su Hijo unigénito y su unión del uno con el otro. No hay dos hojas de un árbol que sean exactamente iguales. Tampoco concuerdan todas las mentalidades, pero aunque es así, puede haber unidad en la diversidad. Cristo es nuestra raíz, y todos los que están injertados en esta raíz darán el fruto que Cristo dio. Todos los que sigan verdaderamente a Cristo llevarán fruto para su gloria. Su vida testifica que el Espíritu de Dios ha realizado una buena obra en ellos, y dan fruto para la santidad. Su vida es elevada y pura. Las acciones correctas son el fruto inequívoco de la verdadera piedad, y los que no llevan fruto de esta clase revelan que no tienen experiencia en las cosas de Dios. No son uno con la vid. Dijo Jesús, San Juan 15:5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Mediante la comparación de la iglesia con el cuerpo humano, el apóstol Pablo ilustra apropiadamente la estrecha y armoniosa relación que debiera existir entre todos los miembros de la iglesia de Cristo. Por un espíritu escribió, somos todos bautizados en un cuerpo, ora judíos o griegos, ora siervos o libres. Vivimos en una época cuando todo verdadero cristiano debe mantener una relación viva con Dios. El mundo está lleno de las sofismas del enemigo, y estamos seguros solamente cuando aprendemos las lecciones de la verdad del mismo gran Maestro. La obra solemne en que estamos empeñados demanda de nosotros un esfuerzo poderoso y unido bajo la dirección divina. El cielo y los santos ángeles están trabajando para unir, para producir unidad de fe en un solo cuerpo. Satanás se opone a esto y está decidido a esparcir, a dividir, a introducir diferentes sentimientos. Jesús estableció que la fe de su pueblo debe ser una sola. Continuemos con la segunda parte, un rebaño y un pastor. De nuevo, Jesús halló acceso a la mente de sus oyentes por medio de las cosas que estaban familiarizados. Mediante un hermoso cuadro pastoril, representó su relación con los que creían en él. Ningún cuadro era más familiar que este para sus oyentes, y las palabras de Cristo lo vincularon para siempre con él mismo. Nunca mirarían los discípulos a los pastores que cuidaban sus rebaños sin recordar la lección del Salvador. Verían a Cristo en cada pastor fiel y se verían a sí mismos en cada rebaño indefenso y dependiente. La relación de Cristo con su pueblo se compara a la del pastor con su rebaño. Después de la caída, vio a sus ovejas en una condición deplorable y expuestas a una destrucción segura. Abandonó los honores y la gloria de su padre para ser pastor y salvar a las ovejas errantes que estaban por perecer. Se escuchó su voz bondadosa llamándolas a su redil, un refugio seguro contra la mano de los ladrones, también un techo contra el calor ardiente y un abrigo contra la crudeza del frío. Se preocupaba constantemente por el bien de su rebaño, fortalecía a las débiles, alimentaba a las que sufrían algún padecimiento, tomaba en sus brazos a los corderitos del rebaño y los llevaba en su regazo. Sus ovejas lo aman.
sale delante de ellas y las ovejas escuchan su voz y lo siguen. San Juan 10:11. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. ¿A cuántas ovejas errabundas y perdidas hemos salido a buscar usted y yo, y las hemos traído de vuelta al redil, con un corazón lleno de ternura compasiva, perdón y amor? ¿Cuántas palabras de aliento le hemos hablado a las ovejas descarriadas, aquella que ha causado mucho dolor, ansiedad e inconvenientes? ¿Hemos pronunciado nosotros palabras amables de esperanza, ánimo y perdón? ¿No es tiempo ya que seamos cristianos prácticos, además de serlo de profesión? ¡Qué benevolencia, qué compasión, qué simpatía más tierna manifestó Jesús hacia la humanidad doliente! El corazón que palpita al unísono con el gran corazón del amor infinito manifestará simpatía hacia cada alma necesitada y hará evidente el hecho de que posee la mente de Cristo. Decidamos hoy ser de los fieles de la Iglesia de Dios y como ovejas de su rebaño, seguirle diariamente y tener presente Apocalipsis 22:17. El espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente.